Bueno, como les decíamos, queríamos consultar una vez más, porque muchas veces hemos acudido a su inteligencia y a su buen consejo. Queríamos que el doctor Alejandro Fargosi, como ex miembro del Consejo de la Magistratura, nos mostrara así su pensamiento sobre lo que puede ser la constitución de la nueva Suprema Corte, porque, bueno, aparentemente la presidenta va a retirar esos pliegos ya retirados de, a ver si no me equivoco, ¿no es cierto?, de Roberto Carles en primer término como juez de la Corte, y se pondría en marcha, por eso quería su opinión, los pliegos de Eugenio Serrabairuze y de Domingo Cecín, ¿puede ser? Sí, los ha enviado la presidenta, que tiene todo el derecho del mundo a mandar un pliego, no dos, porque el doctor Fait sigue siendo juez de la Corte. No entiendo cómo fue eso de mandar los dos pliegos, pero bueno, son estas cosas que vamos a ver de acá al 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre a las 9 de la mañana. No sé a qué hora es el traspaso de poder, pero yo descarto que vamos a tener este tipo de cosas hasta el último momento. Pero lo interesante del tema de la Corte, Magdalena, es de alguna manera remarcar, yo como persona que se dedica al derecho lo tengo que hacer, ¿no? Es mi función, es remarcar qué trascendental puede ser una Corte modelo siglo XXI. ¿Qué es una Corte modelo siglo XXI? Es una Corte que integra los tres poderes que nos gobiernan. Hay algo notable en la historia argentina, y es que el Poder Judicial tiene como una asignatura pendiente. El Poder Judicial ha usado el paso del tiempo y la Verónica de los toreros para dejar pasar ciertos temas que quizás si los hubiese agarrado a tiempo no hubiese habido los problemas que hubo, e incluso lo hubiese sacado a la política. Responsabilidades que la política no tiene por qué tener. Ejemplo, el cepo. El cepo, en el fondo, es un tema judicial, porque hay una violación constitucional de por medio. La ley de abastecimiento es un tema judicial, el Consejo de la Magistratura es un tema judicial, hay una enorme cantidad de cuestiones que un Poder Judicial con el coraje mínimo que tiene que tener, y una Corte igual, con el coraje mínimo que tiene que tener, puede definir en un sentido u otro. ¿Sabe cuál es el ejemplo más fácil para entender? El famoso New Deal, el nuevo acuerdo que proponía Roosevelt en el Estados Unidos quebrado de la década del 30. De los años 30, claro. Donde el principal problema que tenía Roosevelt era convencer a la Corte de que las medidas que estaba tomando eran constitucionales. Claro, pero ahora tenemos una doble vacante, ¿no es cierto? Es decir, la de Zaffaroni ya está, digamos, su lugar vacío. Y desde el 11 de diciembre, muy astutamente, el doctor Fait, ¿no es cierto?, bueno, deja de pertenecer a la Corte, un día después, ¿no? El día que ya no está la presidenta, el doctor Fait deja de ser juez de la Corte, va a haber dos vacantes, y ahí, por un lado, es natural que empiecen negociaciones entre los sectores políticos, porque la política, por definición, es negociación, si no sería imposición. No está mal que se negocie, lo que está bien o mal es que se negocia. Porque la Corte, no nos olvidemos que, además de ser la cabeza del Poder Judicial, es un organismo que es en definitiva el que dice qué está bien y qué está mal. Es trascendentalísima. Dura además hasta que dura su buen desempeño, como dice la Constitución, con lo cual la materia de la Corte es algo que todavía no ha tenido lugar la discusión por el simple motivo de que hay elecciones. Bueno, pero una vez que se definan las elecciones es decisivo. Pero fíjese, por ejemplo, la nota que tenemos del momento en que ALAC anuncia el retiro del pliego de Carles es muy significativa, fíjese. Es de resaltar que la postulación del doctor Roberto Carles estuvo cuestionada desde su comienzo por razones netamente políticas, sin tenerse en cuenta sus antecedentes académicos, trayectoria y las numerosas adhesiones recibidas a favor de su nominación. El Poder Ejecutivo Nacional da inicio al trámite previsto por dicha norma con el envío de los respectivos pliegos de dos candidatos de brillante desempeño en su vida judicial, con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de no someter a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los avatares de las disputas electorales. Nuestro aporte es el envío de insignes, probos e independientes hombres. Se reclama en la ocasión la misma responsabilidad. El tema de los antecedentes, Carles vuelve y vuelve. Tenía antecedentes para ser secretario de primera instancia, eso no lo voy a discutir. Ahora, a partir de ahí no tenía antecedentes, pero eso es el pasado. Lo apasionante en esto es ver cómo
uno toma decisiones, cuando digo uno, digo el país, el gobierno, el Poder Ejecutivo como proponente y el Senado como aceptante o no de las candidaturas, ¿qué tipo de corte se quiere? ¿Por qué? Porque de alguna manera buena parte del despegue económico que debiera tener la Argentina para que no seamos cada vez más pobres va a depender de las decisiones de consolidación del sistema jurídico que tiene que tomar la Corte. Bueno, Lorenzetti, por ejemplo, tengo entendido que pidió una revisación, ¿no?, del sistema judicial. Sí, en realidad la Corte, hay un montón de cosas que puede hacer, pudo haber hecho, es más, debiera haber hecho en el pasado, no importa. El pasado, yo me he propuesto como regla de vida en estos días pensar siempre del 10 de diciembre en adelante. La Corte hay mucho que puede hacer, pero fundamentalmente lo que puede hacer es darnos una cosa que la Argentina perdió por completo, la seguridad jurídica. Tenemos un problema grave, que es un nuevo Código Civil y Comercial, un problema grave que no sé cómo va a hacer el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco, porque son sus responsables, con lo cual no sé cómo van a tomar decisiones sobre él. Veremos. ¿Y modificar, por ejemplo, el sistema electoral? El sistema electoral es otra cuestión que está muy pendiente, ¿no? Muy pendiente, sobre todo porque hay temas que con una concepción amplia, con una concepción, decía, moderna del derecho constitucional, hay temas en materia constitucional que no son constitucionales, electoral, que no son constitucionales. Por ejemplo, engañar al electorado. Y al electorado se lo engaña cuando se le impide, por ejemplo, cortar boleta. Hay tantas cosas para hacer. Sobre todo, Magdalena, que no hay que inventar nada. Lo único que tenemos que hacer es copiar a los que les va más o menos bien. No hay nada difícil en esto. Lo único que requieren, en general, este tipo de decisiones, ¿sabe qué es? Coraje. Coraje, saber sacarse encima paradigmas que nos llevaron al fracaso, que nos llevaron a perder 70 años de progreso, que es lo que hemos sufrido en la Argentina, y cambiarlo. Coraje y al mismo tiempo, yo diría, una independencia de pensamiento que ha quedado demostrada en esta circunstancia, ¿no? Es decir, creo que no me puedo extender, pero fuimos muy pocos los que realmente pensamos que esto podía cambiar, que esto podía tener un vuelco. Seamos sinceros, ¿no es cierto? Yo personalmente nunca pensé en estos resultados. No sé usted, no se lo pregunto discretamente, pero llamó mucho la atención. Yo sí, mire, la verdad que estaba esperanzado, pero después de mi fracaso conceptual en la elección anterior, que pensé que perdía y ganó por el 54, dije, bueno, tenemos un problema. Por suerte, la ciudadanía nos ha dado una lección de madurez. Ahora nos toca a nosotros, como dirigentes, dar una lección de madurez de nuestro lado. Bueno, estamos listos para escuchar la lección y aprender. Muchas gracias, doctor Fargosi, muy amable.